En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. La polémica propuesta del nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de revisar la decisión que prohíbe la fumigación con glifosato en los cultivos ilícitos, ha reabierto una compuerta de interés nacional, pero también con repercusiones internacionales. Y es que las recientes investigaciones locales y extranjeras aseguran que los cultivos ilícitos en nuestro país se han multiplicado, razón por la cual estaremos analizando en nuestro debate de hoy si las políticas del gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos han sido adecuadas o no. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto. ¿Son realmente efectivas las políticas que ha usado el gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos? Es el debate que tendremos esta noche, pero primero entremos en materia, veamos algunos argumentos de este debate. Una mayor eficiencia. Un par de semanas después de que el nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, expusiera su postura en torno a que Colombia debe retornar a la aspersión aérea con glifosato para controlar el aparente incremento de hectáreas de coca cultivadas en el territorio nacional, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció al Congreso de su país que Colombia está nuevamente en la lista de las naciones con mayores índices de producción de sustancias ilícitas en el mundo y es el primer exportador de esta sustancia a su país. Y es que aunque el presidente Juan Manuel Santos se ha ratificado en que cumplirá con la sentencia de la Corte Constitucional y no retornará a la aspersión aérea, en nuestro programa haremos un análisis que revisará si las más de 96.000 hectáreas sembradas de coca son el reflejo de una buena o mala gestión por parte de su gobierno en lo que concierne a la erradicación de cultivos ilícitos y si vamos por buen o mal camino. Así que, como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Han funcionado entonces las políticas del gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos luego que se suspendiera la aspersión con glifosato? Es el debate que tendremos esta noche. Ustedes ya lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Demos entonces inicio a nuestro debate de esta noche. Nuestros protagonistas ya están listos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el general en retiro Néstor Ramírez Mejía, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de Reserva, fue segundo comandante del Ejército, vicedirector del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. En 1996 enfrentó el problema de las marchas cocaleras en Caquetá y los Llanos Orientales. General, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y nos acompaña esta noche en la defensa el doctor Carlos Medina Ramírez, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, abogado y especialista en Derecho Financiero del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, fue consultor de la Organización Internacional para las Migraciones, fue jefe de área de Justicia y Seguridad de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia y subdirector estratégico y de investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, representante de Colombia entre el grupo de expertos del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Viceministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias. Vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestro debate. General, puede ponerse de pie, usted tiene 4 minutos para exponer sus argumentos, esta será su cámara. Mi pretensión es mostrar que el programa de erradicación que actualmente desarrolla el gobierno no ha sido exitoso ni podrá ser exitoso. Para empezar, permítanme contarles por qué se han incrementado los cultivos ilícitos. La primera razón es que las FARC han estimulado la siembra de estos cultivos. En segundo lugar, el valor del dólar. En tercer lugar, el incremento de la productividad. Y en cuarto lugar, y sobre todo, por haber suspendido la aspersión aérea con glifosato. Miremos cifras concretas. En los 2 últimos años crecieron los cultivos ilícitos en 74.000 hectáreas, según la Casa Blanca. Es decir, se incrementaron 42% del año 2014 al 2015. En contraste,
solo se erradicaron 14.295 hectáreas, es decir, nos demoraríamos 10 años para erradicar las 159.000 hectáreas actuales. ¿Cuál es la razón de esto? Primero, se requiere, el Estado no ha desarrollado programas aceptables, factibles y conducentes, es decir, integrales que solucionen el problema. Veamos, mientras no se desarraigue, se mantenga al sembrador de coca al lado de los factores condicionantes, es imposible que éste deje de sembrar coca. El primer factor es que el precio de la coca, ningún producto puede competir con el precio de la coca, a pesar de la pasta básica de coca, a pesar de que el sembrador está ganando apenas 700.000 pesos cuando procesa la coca. En estos momentos gana un poco más. En segundo lugar, la tierra no es propicia para la agricultura. Y en tercer lugar, la carencia de infraestructura y los costos que hay que implementar para permitirle sacar los productos lícitos hacen imposible que éste deje de sembrar. Pero lo más importante es la acción de los armados ilegales. Las FARC han implementado una estrategia que consiste en la protesta social, el voto sanción, al falta del cumplimiento del Estado a los compromisos, particularmente de la coca. Ellos piensan enfrentar el ejército al pueblo, por eso es que piden terminar la organización de la policía, el SMAD. Pero lo más importante de todo es que se ha suprimido la acción que más le preocupa al narcotraficante. El primero es la aspersión aérea. En segundo lugar, que se le controlen los insumos, insumos como la gasolina. Y en tercer lugar, que se ataquen las cocinas, los verdaderos laboratorios, no donde se procesa la pasta básica de coca, sino donde se procesa el clorhidrato de cocaína. General, tenemos para usted la siguiente pregunta que la formula el doctor Isaac Urrutia, investigador químico del Ministerio de Justicia. Veamos. ¿Qué acciones complementarias se requieren para contrarrestar los efectos que deslegitimizan al Estado que tradicionalmente ha generado la aspersión aérea? Bueno, yo considero que mientras el Estado no desarrolle políticas aceptables, conducentes y factibles, no vamos a poder desarraigar al sembrador de coca del fenómeno que lo genera. General, muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos entonces escucharemos el cuestionario para el testigo de la Fiscalía. Regresamos a Veredicto y de inmediato invitamos al testigo de la Fiscalía a pasar aquí al estrado. Se trata de Jaime Andrés Wilches. Él es coordinador de la línea de conflicto del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, politólogo de la Universidad Nacional, comunicador social y periodista de la Universidad Central. Tiene una maestría en estudios políticos, docente de la Universidad La Salle, analista de coyuntura en temas relacionados con paz, conflictos sociales y cultura del narcotráfico. Señor Wilches, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Claudia. Gracias por acompañarnos. Comencemos entonces de inmediato con el interrogatorio, general. Doctor Jaime, el gobierno ha tomado la decisión de no aplicar la política de aspersión aérea con argumentos técnicos o intereses políticos, presionado en parte por la mesa de negociación de Cuba. Lo primero que hay que decir es que hay una grave ambigüedad del gobierno frente al tema de la aspersión aérea y eso se ve ya reflejado en el acuerdo final entre las FARC y el gobierno Santos, en especial en el punto 4.1.3.2, que es el acuerdo con las comunidades, en donde es el único punto donde las FARC hicieron ya una salvedad diciendo que no están de acuerdo con la política que se va a emitir desde el gobierno. El gobierno dice que procederá a la erradicación de cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible. Donde sea posible significa que la aspersión aérea queda como una opción.
Y luego dice, en el acuerdo en la página 97, el acuerdo final de estos momentos que estamos leyendo todos, las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, esta debe ser manual. Entonces aquí hay un primer punto en donde el gobierno se está confundiendo. Segundo, me ha preocupado las declaraciones que ante la propuesta del fiscal que se generaron desde el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. El primer punto en el cual se argumentaba la no conveniencia de la propuesta del fiscal está relacionado con que hay un punto final y no hubo los impactos deseados. En ningún momento se dijo que la aspersión aérea era un punto final, ni que era la solución definitiva frente al problema de los cultivos ilícitos. Obviamente hay un desgaste institucional, como todas las políticas antidrogas generan ese desgaste institucional. Y se está viendo en estos momentos frente a la política integral que ha querido implementar el gobierno, en la cual de manera clara se ha visto que la falta de integralidad precisamente en unir salud pública, derechos humanos y aspersión aérea ha generado que las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito arrojen el dato de que son 96.000 hectáreas las que en estos momentos se encuentran en distintos territorios del país. Señor Wilches, ¿es el glifosato posiblemente cancerígeno para los humanos? Es el glifosato. Hay estudios científicos donde han demostrado que tiene efectos cancerígenos, pero la aspersión aérea también dentro de estudios científicos, Claudia, ha demostrado que hay otro tipo de sustancias que se pueden empezar a aplicar. Y la pregunta que haríamos en este sentido es si los químicos que se utilizan en los cultivos ilícitos por parte de los campesinos no son igualmente tóxicos y están expuestos a múltiples enfermedades. Frente a eso, Claudia, déjeme decirle también que el Viceministerio de Política Criminal dijo que esperaban tener noticias en el mediano plazo o un año, dijeron. Me parece que esto es una ambigüedad y no se puede generar una política o quitar una política mientras se está pensando la otra. Esto nos lleva a dos puntos que creo que deben preocupar a todos los televidentes. Primero, se habló de una agencia para la renovación del territorio como parte de esa estrategia integral, y en el portal La Silla Vacía se dice que esa agencia cuenta apenas con 4 funcionarios, y la estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos hoy es una oficina de la presidencia que se maneja sin autonomía administrativa ni presupuestal. Vamos a darle la posibilidad a la Fiscalía de que haga un nuevo interrogante. A ver, doctor Jaime, la política de erradicación manual ha funcionado en el momento de garantizar condiciones sociales que no ofrecía la política de aspersión aérea. No las ha garantizado. Y frente a eso hay 3 datos que son concluyentes. El primero es que, insisto, el Viceministerio ha salido con argumentos que sin duda tienen muy buenas intenciones, pero chocan contra la contundencia de las cifras. El primer dato es que en Nariño y en norte de Santander han empezado a crecer las zonas de cultivos ilícitos, cuando históricamente estas zonas no eran de la atención de las FARC. Es decir, se migró de Caquetá, Putumayo a otras regiones donde históricamente no se tenía este flagelo. Segundo, las protestas sociales se han acrecentado en los últimos tiempos porque la erradicación manual, insisto, es muy interesante, pero si no hay un acompañamiento social, un acompañamiento estatal, obviamente van a dar presiones de distintos sectores que no son solo las FARC, sino también las bandas criminales y otros actores armados que hacen presencia en el territorio. Frente a eso, yo creo que aquí también ha habido una ambigüedad en el gobierno en ideologizar el tema. El hecho de que se esté de acuerdo con la aspersión aérea no puede convertirse también en un tema del sí o el no en el plebiscito. Yo creo que la aspersión aérea es un tema tan delicado que no admite una ideologización política, sino que por el contrario tenemos que acudir a elementos científicos, políticos y sociales para poder generar una estrategia que sí sea integral. No se puede generar integralidad solo con un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos para escuchar los interrogantes que tiene en este momento la defensa para contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Ya volvemos. Regresamos a veredicto. Viceministro, ahora usted puede contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Gracias, muy amable. Doctor Wilches, usted como experto en la materia podría aclararnos o exponernos el contenido fundamental del auto 073 del 2014 de la Corte Constitucional,
que se expide después de que la Corte Constitucional en sesión de sala especial le hiciera seguimiento a la sentencia de tutela 025 del 2004. ¿Cuál era, digamos, el contenido básico y fundamental en relación, por ejemplo, con aspersión aérea? Lo que dijo el auto de la Corte Constitucional era claro en el tema de los efectos que para la salud pública tenía el tema del glifosato. Y viceministro, el punto central de la discusión no está tanto en cuál es la sustancia a utilizar. Yo creo que el gobierno ha tenido el error de por taparse la cabeza, descubrirse los pies. Lo que se está proponiendo o estamos tratando de proponer en el debate es que se debían seguir una política integral y de transición, pero el gobierno de un momento a otro genera una suspensión de la aspersión aérea por entrar a una política que hasta el momento estaba conociendo y está indagando, como usted mismo lo ha asegurado en declaraciones de prensa, donde hasta ahora se está haciendo una política gradual, se están mirando informes y se está tratando de mirar distintas políticas que permitan de manera integral atacar el fenómeno. Perdone el interrumpo, doctor Wilches. No me responde concretamente la pregunta. Le voy a centrar un poquito más específicamente. Hábleme del principio de precaución a que se refirió el auto 73 del 2014. El principio de precaución dice que frente a temas de salud pública el bien humano, el del ser humano, prevalece sobre otros bienes, que es el beneficio político, el beneficio incluso medioambiental y el beneficio económico, viceministro. ¿Tiene usted referencia de cuáles han sido los años de pico más alto de fumigación, de aspersión aérea? Las cifras precisamente muestran, viceministro, que durante el momento de la aspersión aérea los cultivos bajaron de una manera constante hasta el 2012, en donde está desafortunadamente el dato del Observatorio del Ministerio de Justicia. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer el informe del Observatorio de Naciones Unidas, en donde revela que a partir del 2015 se logra ver que hay un incremento en los cultivos ilícitos que, insistimos, no es culpa o no se está diciendo que el enfoque de derechos humanos y salud pública no sirva. Lo que se está diciendo es que abandonar esa estrategia de manera radical terminó afectando la aplicación de la política integral. No, vuelve y juega, tampoco me responde la pregunta y las cifras existen. Y finalmente una ayuda de su parte. ¿Puede usted hacernos una referencia a cuál fue el pronunciamiento general de la Asamblea Especial de las Naciones Unidas en marzo de este año en Nueva York en relación con la intervención diferenciada en los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico? Sí. En especial con los campesinos. En especial con los campesinos, desde el tema no solo de la producción y de atacar el delito, que era el enfoque que durante la aspersión aérea fue tradicional durante la implementación del Plan Colombia, incluso que se hizo referencia en los 15 años de dicho plan. Obviamente, dentro de la Declaración de Naciones Unidas se dice que debe haber un enfoque integral y diferenciado en el territorio. Pero, viceministro, si usted me puso atención en los anteriores argumentos, yo explicaba que el tema del territorio, el tema de salud pública, el tema de derechos humanos, el tema de prevención del delito, el tema de salud pública se ha venido atacando desde el Viceministerio de Política Criminal. Pero lo que estamos aquí argumentando es que la subida de el ascenso de las cifras de los cultivos ilícitos muestra que el gobierno se aceleró en quitar una de las caras o de las aristas que frente a esa política antidrogas se hubiera podido implementar. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Por tiempo debemos interrumpirlos. Ustedes ya han escuchado la postura de la Fiscalía. Vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos también los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Regresamos a Veredicto, ya ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía. Llegó el momento también para estar atentos a los argumentos que nos trae esta noche la defensa. Doctor Medina, puede ponerse de pie, está en su cámara, tiene 4 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Creo que hay bastantes argumentos para demostrarle al país y a la sociedad que la estrategia del gobierno aplicada durante los últimos 15 años ha sido una estrategia realmente efectiva. La realidad del país era una antes de una estrategia dura contra las drogas. La realidad institucional del país es otra y nos tiene de cara además a la posibilidad de abordar un escenario de paz. Y eso tiene que ver con una estrategia de lucha contra las drogas. El Observatorio de Drogas de Colombia registra información desde 1999. Y voy a hacer específicamente referencia a los temas relacionados con cultivos ilícitos porque es el centro de la discusión y a la aspersión aérea, por ejemplo.
En el 2006, la aspersión aérea cubrió más o menos 150.000 hectáreas de coca en el país. En ese momento, el hectareaje de coca estaba cerca a las 70.000 hectáreas. En el 2007, la aspersión aérea alcanza un punto más bajo, cerca de 140.000 hectáreas de aspersión, y el cultivo lleva casi a los 98.000 hectáreas como estamos hoy. Claramente hemos pasado por distintos escenarios en el país donde la efectividad de la aspersión aérea tiene que verse con ojos de qué tipo de estrategia y cómo se utilizó en términos de contener o acabar con el cultivo ilícito. Hoy en día se habla de la aspersión aérea como si por cuenta de la suspensión tuviéramos las 96.000 hectáreas que da cuenta el sistema de las Naciones Unidas, no el CNC. Los Estados Unidos miden distinto el área cultivada, por eso hablan de 159.000. Nosotros aquí hablamos de 96.000, que es el modelo de Naciones Unidas. Hay que advertir también que no tenemos mejores resultados, creeríamos nosotros, porque no hay una mejor interacción y coordinación de la institucionalidad que debe enfrentar el problema de las drogas en Colombia. El problema del tipo de cultivo y el tamaño del cultivo y el problema del narcotráfico en Colombia no responde solamente a si hay o no aspersión aérea. Es que históricamente hemos tenido dificultades a superar institucionalmente. Hemos sido débiles en la coordinación, hemos sido débiles en la llegada al territorio. Pero eso sí, al territorio al que nunca había llegado el Estado colombiano llega con brazo duro. Llegó con la aspersión aérea, llegó con la erradicación manual forzosa, con un enorme peso para el Estado en términos de la confrontación con las comunidades. Ese es otro problema que se quisiera evitar. Adicionalmente, si estamos hablando exclusivamente de aspersión aérea y del impacto que esto tiene en relación con la contención de los cultivos, el tema de aspersión genera además para Colombia un problema político gigantesco. Recordemos en el 2008 y 2011 los problemas que acarrió la aspersión aérea con glifosato en la frontera con Ecuador y lo que eso significó en términos de demandas para el Estado colombiano, demandas además que no solamente en relación con otros países, sino aquí en el país ascienden al 1.5 billones de pesos por perjuicios causados por desviación de la aspersión aérea. Al final, tal vez yo cerraría diciendo que si nos concentramos única y exclusivamente en este método de lucha contra las drogas, vamos a estar desviando la atención en el registro de otros grandes logros que se han alcanzado gracias a la lucha contra las drogas. Tenemos una institucionalidad fuerte, moderna, unas fuerzas militares y de policía que nunca habían alcanzado el control territorial y la capacidad de operación como la alcanzaron durante estos últimos 15 años gracias a una estrategia de lucha contra las drogas. Creo yo que ha sido un gran error histórico tener como único indicador de éxito de la lucha contra las drogas la cantidad de hectáreas cultivadas. Tenemos otro tipo de indicadores a mostrar. Viceministro, estando ahí de pie y tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos la siguiente pregunta para usted que la formula la coordinadora general de la organización Censat Agua Viva, Tatiana Roa. ¿Por qué el gobierno nacional insiste en la salida química a la lucha contra los cultivos de uso ilícito, más allá de si estos son, si esta se hace manual o de manera aérea, a pesar del fracaso que ha sido la política, de la estrategia de lucha de cultivos de uso ilícito a través de las fumigaciones, y que el propio presidente de la República caracteriza como una bicicleta estática? Es un asunto de la geopolítica, de condicionamientos de los Estados Unidos para usar esta estrategia, o tiene que ver con una estrategia de debilitar el eslabón más débil de la cadena, en este caso los campesinos y colonos pequeños en las zonas de selva. En este momento el presidente de la República y sus ministros han sido claros en términos de que no consideran la aspersión aérea como una salida viable de un mecanismo de intervención en materia de lucha contra las drogas. El Ministerio de Defensa apeló a la aspersión por vía manual y al uso de glifosato por vía manual con el ánimo de aprovechar esa herramienta que se utiliza en otros contextos, por ejemplo de cultivos ilícitos, para poder lograr unos resultados a corto plazo. Está por verse el alcance de esta propuesta del Ministerio de Defensa. El grueso del gobierno tiene claro que en un momento determinado, cuando se piense, por ejemplo, en utilizar otro tipo de sustancia química, deberá cumplir con los requisitos de
ser inocuo para la vida, digamos, y para la salud de las personas y para el medio ambiente, y que sea efectivo para la lucha contra los cultivos ilícitos. Si esos dos elementos se combinan, yo creo que el gobierno no puede renunciar a una estrategia como estas, pero no es la realidad en este momento. En este momento no estamos apostándole al uso ni de la aspersión aérea, ni tenemos al alcance otra sustancia química que cumpla con los requisitos de contener el cultivo ilícito y que sea inocua para la salud y el medio ambiente. Perfecto, viceministro, puede tomar asiento, muchas gracias. Vamos a llamar entonces a su testigo a pasar al Estado para que complemente su postura. Se trata de Marta del Carmen Paredes, ella es subdirectora de Estrategias y Análisis del Ministerio de Justicia, economista de la Universidad Católica, especializada en finanzas y relaciones internacionales. Tiene 20 años de experiencia con el Gobierno Nacional en las oficinas de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Tiene además formulación, coordinación técnica y seguimiento de la política de drogas en el país y creadora del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Doctora Paredes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. Comencemos con el interrogatorio. Muchas gracias. Doctora Marta, ¿por qué no nos hace una referencia lo más concisa posible en relación con cómo ha sido la evolución del tema de los cultivos ilícitos y su contención? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la información oficial del Gobierno de Colombia, nos reporta que hay una reducción sostenida hasta el 2013. Si nosotros revisamos la información en el año 2000, teníamos alrededor de 163.000 hectáreas cultivadas con coca y estas bajaron a 144.000 en el 2011, pero bajaron a 48.000 en el año 2013. O sea, una reducción de aproximadamente el 73% de los cultivos ilícitos. En términos de potencial de producción, también se produjo una reducción sustancial de 690 toneladas métricas a 290 en el 2013. Obviamente, pues esta tendencia se revirtió en los 2 últimos años y después pasamos a alrededor de 69.000 hectáreas sembradas en el 2014 y a 96.000 hectáreas sembradas en el 2015. El proyecto SIMSI nos dice que este incremento está relacionado pues, con unas expectativas que se han creado en las zonas cultivadoras, precisamente para una expectativa positiva de esperar unos reconocimientos por la disminución o por acabar con los cultivos ilícitos en el país. Pero también hay otro motivo, son los incrementos de los precios de la hoja de coca. Estábamos hablando de unos precios de 1.800 pesos el kilogramo, más o menos en los años anteriores, pero en el último año este se incrementó más o menos a 3.000 pesos el kilogramo. Entonces, luego de hablar de esta información objetiva, de todas maneras quiero resaltar que es evidente para el Gobierno Nacional y para nosotros los investigadores que el tema no debe supeditarse a las hectáreas sembradas ni a las matas de coca. Eso lo sabemos, eso es claro. Y en este momento lo que estamos es refiriéndonos más bien a reducir las vulnerabilidades de los territorios. O sea, es evidente que si no se reducen las vulnerabilidades en estos territorios afectados y de las comunidades, definitivamente el tema de los ilícitos va a seguir por siempre con temas de persistencia. Concretamente, en relación con las rentas criminales, ¿en qué posición de la cadena se encuentra el eslabón de los campesinos? Un campesino vende la hoja de coca en el territorios de producción, más o menos está en $1 el kilogramo. Pero si pasa a otros territorios o a los países consumidores, estos pueden oscilar entre 25.000 y 63.000 dólares el kilogramo. Pero si esto hablamos ya de mercado al detal, estamos hablando ya de 12 veces más o muchísimo más a veces con respecto a lo que es el precio de la cocaína en Colombia. Sin lugar a dudas, el campesino y el cultivador es el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico. Es el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Perfecto, vamos a darle paso ahora a los interrogantes que tiene en este momento la Fiscalía General. Yo quisiera saber cuál es la meta por alcanzar por parte del Viceministerio de Política Criminal y en qué periodo de tiempo, porque la realidad es que los cultivos siguen creciendo desmesuradamente. 70.000 hectáreas, cuando apenas se radican 14.295, muestra ese aviso.
Yo inicio por decir que este tema de los cultivos ilícitos, decía en el inicio, reviste gran complejidad. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que una sola estrategia realmente no reduce los cultivos ilícitos. La estrategia de aspersión o la estrategia de erradicación manual, incluso el desarrollo alternativo por sí solos, no reducen los cultivos ilícitos. Y por eso es que precisamente hay una nueva estrategia del Gobierno Nacional donde está mencionando de la necesidad de reducir las vulnerabilidades territoriales y está hablando de 3 estrategias fundamentales, incluso que están un poco acorde con lo que es el proceso de paz. Y uno es reducir el consumo de drogas en estos territorios o en los territorios. El segundo es una desarticulación o darle fuerte a los eslabones intermedios y superiores de la cadena. Pero hay uno tercero, que es el que todos coincidimos y creo que es el momento histórico que estamos hablando, y es el de reducir las vulnerabilidades territoriales. O sea, esto también se menciona en UNGAS, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que definitivamente debemos cambiar de un enfoque a un enfoque de salud pública y derechos humanos, a un enfoque más centrado en las personas y no en las drogas. Y yo creo que este es el momento. Hay otros logros, digamos, que en lo que se logró en UNGAS, y es también atacar, digamos, las alternativas al encarcelamiento sobre drogas. Y yo creo que estos todos son medidas que en este momento yo diría que estamos en un momento histórico y de todas maneras que está dependiendo también de lo que vaya a pasar en el proceso de paz. Y yo creo que la meta es esa, la meta de la que usted me está preguntando, esa es la que nosotros queremos lograr cuando nosotros realmente vayamos a las zonas afectadas por los cultivos ilícitos. Estas zonas que sí, efectivamente debemos aceptar, son zonas que han tenido rezago económico, han sido zonas que no han tenido una presencia institucional fuerte. Yo veo muy buena voluntad y veo que se piensa en lo correcto, pero la realidad va por otro camino. Ahí las FARC tienen previsto que para poder tener erradicación voluntaria y manual, primero el Estado debe cumplir los compromisos. De hecho, ha habido 400 paros, protestas para evitar la erradicación manual y voluntaria en estos meses transcurridos del año. Yo le preguntaría lo siguiente: ¿por qué el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia no tiene actualizado los datos? Solo hasta el año 2014 hay algunos datos en el que curiosamente, este año curiosamente arranca el estudio que nos arroja un crecimiento desmesurado de la coca. ¿Por qué esas coincidencias? ¿Por qué no existen los datos? Porque yo no he oído números que digan, vamos a lograr esto en tanto tiempo. Y si no hay un plan de acción, unas metas concretas, con unos indicadores de gestión, no va a haber éxito. Bueno, yo inicio diciéndole que yo lo invito a entrar al Observatorio de Drogas de Colombia. Realmente yo creo que llevamos 2 años fortaleciendo el observatorio y yo lo invito a revisar esos reportes que nosotros estamos mostrando en el observatorio. O sea, nosotros estamos actualizados hasta el 2016, incluso julio del 2016. De pronto decía el doctor Wilches que no tenemos la aspersión de amapola y marihuana. Realmente no hay aspersiones que se han realizado en los cultivos de amapola y marihuana. Las aspersiones se realizaron en cultivos de coca hasta septiembre del 2015. O sea, 2014 y 2015 sí hubo aspersiones hasta septiembre. No han habido de amapola y marihuana. Realmente los cultivos de marihuana son microfundios, yo creo que son difíciles de asperjar. Y la verdad es que eso impactaría mucho al medio ambiente. Entonces, hay erradicación manual, pero también quiero referirme a que si hay algo que produce un gran impacto es la erradicación manual voluntaria, independientemente del proceso de paz. Eso lo hemos podido verificar. Esa realmente, cuando el campesino dice, yo voy a dejar de cultivar y voy a arrancar la mata,
eso es la única medida que genera sostenibilidad en las acciones, porque de todas maneras, obviamente, con respuestas institucionales precisamente para que pueda tener sostenibilidad la política. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, no sin antes recordarles que ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv si están de acuerdo con la Fiscalía o con la Defensa. Ya regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, pasamos de inmediato con los alegatos de conclusión, comenzamos con la Fiscalía General. Bueno, yo noto que hay una visión idealista del problema y del territorio nacional. En segundo lugar, no veo la acción estatal aceptable, factible y conducente. En tercer lugar, veo que a pesar de la buena voluntad, no se rompe ese cordón umbilical del sembrador de coca con el entorno que lo condiciona. En cuarto lugar, no se está atacando el núcleo duro del fenómeno. Se está solucionando un problema social si es que se va a solucionar, pero mientras no se ataque el núcleo duro, seguirá disparado el crecimiento de los sembrados de coca. Se desconoce que el narcotráfico genera miles de fenómenos superiores al fenómeno de la aspersión. Por ejemplo, destrucción de la capa vegetal, destrucción de la riqueza ictiológica, destrucción de los suelos, la corrupción, financiamiento del terrorismo, es decir, el incremento del crimen en las ciudades. Yo creo que mientras no se aterricen, se coloquen los pies en tierra, no va a haber solución al problema. Muchísimas gracias. Pasamos de inmediato con los alegatos de conclusión de la Defensa, viceministro. Muchas gracias. De hecho, hay que ser conscientes de que precisamente la argumentación como la que se ha expuesto para criticar los resultados hasta ahora obtenidos parte de la base de proponer que hay que seguir haciendo más de lo mismo que se ha hecho desde 1999, pico de 163.000 hectáreas, 2007, 98.000, hoy en día 96.000 y tradicionalmente hemos hecho más de lo mismo. Hemos alcanzado logros, hemos alcanzado bastantes victorias y nos falta aprovechar la coyuntura en la que estamos en este momento en el país, y la coyuntura nos reta a abordar efectivamente la transformación de las realidades y las vulnerabilidades en los territorios. 1. 2. Abordar distinto al eslabón débil de la cadena en su inicio, que es el campesino y el cultivador. 3. A golpear a la industria del narcotráfico. Nos ha costado trabajo dentro del gobierno convencer a la misma institucionalidad de que no hay que seguir haciendo más de lo mismo. Y la apuesta nuestra es golpear la infraestructura, los cristalizaderos, como en algún momento lo alcanzó a mencionar la Fiscalía. Eso hay que hacerlo con decisión. Y finalmente, hacerle eco y ser coherentes con la posición que el presidente y Colombia defendió en la UNGAS. En la UNGAS nosotros defendimos una intervención diferenciada. No podemos pretender seguir nosotros golpeando de la misma forma a los eslabones, a los dos extremos, a los cultivadores y a los consumidores, y dejando muy en el aire a las grandes estructuras criminales. Allí va el brazo fuerte, a los otros dos extremos va la mano tendida del Estado y el acompañamiento a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Comparte usted la exposición de la Fiscalía, de la Defensa. Permítanos conocer su opinión, ya que solamente quedan unos minutos. ¿Cómo? Ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrará allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Regresamos después de esta breve pausa comercial para conocer su veredicto. Regresamos. Tras suspenderse la aspersión aérea con glifosato, ¿han funcionado las políticas del Gobierno Nacional? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, a través de nuestra página de internet, han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, General Néstor Ramírez, con un 80%. La Defensa, Dr. Carlos Medina, obtuvo un 20%. General Néstor Ramírez, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Bueno, es muy satisfactorio que los colombianos hayan entendido que mientras no se tracen metas con cifras concretas e indicadores de gestión, sobre todo gestión de impacto, que muestren si los resultados son correctos, no se va a llegar a ningún sitio.
con posiciones idealistas, porque no estamos criticando el trabajo del viceministro y de la doctora, sino estamos señalando los errores que hay que corregir para poder tener éxito en el programa de erradicación. Pues muchísimas gracias a la Fiscalía, a la Defensa, de igual manera a sus testigos por habernos acompañado en este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por ser parte activa de nuestro programa. Recuerden, próximo lunes 10 y 15 de la noche cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!